Hola a todos, hoy nos toca exponer el tema sobre procesos industriales, plásticos térmicos, plásticos compuestos, termofraguantes. Mi equipo está formado por Martín Eduardo Basoco López, Itan Corpus Castro Garay, Manuela de Jesús Velasco Sánchez y José Ureña. A continuación les presentaremos el tema. En esta presentación hablaremos sobre los materiales plásticos, su origen, sus características, las materias primas utilizadas para fabricarlos y algunos procesos industriales relacionados con estos materiales. Los plásticos son muy importantes en la actualidad porque se utilizan en casi todos los sectores industriales, como la construcción, la medicina, la industria automotriz y la alimentaria. Los materiales plásticos tienen su origen principalmente en el petróleo y el gas natural. Desde hace muchos años, el ser humano buscó materiales que fueran resistentes, ligeros y fáciles de moldear para sustituir otros recursos materiales, como la madera, el metal o el marfil. Fue durante el siglo XIX cuando comenzaron a desarrollarse los primeros plásticos sintéticos y, con el arranque de la tecnología, se crearon nuevos materiales con mejores propiedades y aplicaciones industriales. Los plásticos están formados por polímeros. Un polímero es una cadena larga de moléculas pequeñas llamada monómeros que se unen mediante procesos químicos. Dependiendo de la estructura de estas moléculas, los plásticos pueden tener diferentes propiedades, como flexibilidad, dureza, transparencia o resistencia al calor. Gracias a esto, existen plásticos que son ligeros y flexibles, mientras que hay otros que son rígidos y resistentes. Estas características permiten que los plásticos sean utilizados en una gran variedad de productos industriales. Los materiales plásticos se clasifican principalmente en dos grupos: termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son materiales que pueden calentarse y moldearse varias veces sin perder sus propiedades principales. Estos materiales son muy utilizados porque son fáciles de reciclar y de fabricar. Los materiales termoestables, por otro lado, solo pueden moldearse una vez. Después de endurecerse, ya no vuelven a fundirse, por lo que resisten mejor a las altas temperaturas y a algunos productos químicos. Los plásticos tienen muchas características que los hacen útiles en la industria. Son materiales ligeros y resistentes a la humedad y a la corrosión. Además de ser buenos aislantes eléctricos y térmicos, también son fáciles de moldear, económicos de producir y resistentes a muchos productos químicos. Gracias a esto, los plásticos pueden fabricarse en diferentes formas, tamaños y colores. La principal materia prima para fabricar plásticos es el petróleo, aunque también se utiliza el gas natural y, en algunos casos, materiales vegetales para producir bioplásticos biodegradables. En las refinerías, el petróleo pasa por procesos químicos donde se separan distintos componentes. De ahí se obtienen sustancias que son utilizadas para fabricar distintos tipos de polímeros. Estos materiales primos deben manejarse cuidadosamente porque algunos son inflamables o pueden resultar peligrosos si no se siguen las medidas de seguridad adecuadas. El proceso de fabricación de los plásticos comienza con la extracción de petróleo o gas natural. Después, estas materias primas son llevadas a las refinerías, donde se separan diferentes componentes químicos mediante procesos industriales. Posteriormente, ocurre la polimerización, que es el proceso químico donde los monómeros se unen para formar polímeros. Después se agregan aditivos como colorantes, estabilizadores y otros compuestos para mejorar las propiedades del material. Finalmente, el plástico es moldeado mediante procesos industriales como inyección, extrusión o termoformado, dependiendo del producto que se quiera fabricar. Gracias a estos procesos es posible producir botellas, bolsas, piezas automotrices y muchos otros productos utilizados diariamente. Hoy voy a hablar sobre los procesos industriales relacionados con los materiales plásticos y su importancia en nuestra localidad. Los plásticos son materiales fabricados principalmente a partir del petróleo y otras materias primas químicas. Se caracterizan por ser ligeros, resistentes
económicos y fáciles de moldear. Gracias a estas propiedades se utilizan en muchas industrias como la automotriz, alimenticia, médica y de construcción. Existen diferentes tipos de plásticos como los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos pueden volver a moldearse con calor, mientras que los termoestables son más resistentes y no pueden cambiar de forma después de ser fabricados. El proceso de fabricación del plástico inicia con la extracción de materias primas. Después, mediante procesos químicos y térmicos, se obtienen materiales que pueden convertirse en botellas, envases, tuberías y piezas automotrices y muchos otros productos. Un ejemplo práctico en nuestra localidad es el uso de envases y botellas plastificadas en tiendas, restaurantes y puestos de comida. También muchas piezas de carros y maquinaria contienen plásticos, debido a que reduce peso y costos de fabricación. Sin embargo, el uso excesivo del plástico también genera contaminación, por eso es importante fomentar el reciclaje, al reciclar botellas, bolsas y envases. Se reduce la basura y se pueden fabricar nuevos productos sin utilizar tantas materias primas. Entre las ventajas del plástico están su bajo costo, resistencia y facilidad de producción. Algunas desventajas son la contaminación y el tiempo que tarda en degradarse en el medio ambiente. En conclusión, los materiales plásticos son muy importantes en la vida diaria y en la industria, pero también debemos utilizarlos de manera responsable y fomentar el reciclaje para cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. Características, aplicaciones, manejo, diferencias, ventajas y desventajas de los plásticos. Los plásticos son materiales sintéticos elaborados principalmente a partir del petróleo y del gas natural. Existen muchos tipos de plásticos y cada uno tiene propiedades diferentes dependiendo de su uso industrial. Características de los plásticos. Flexibilidad. Muchos plásticos pueden doblarse sin romperse, por eso se usan en bolsas, empaques y cables. Resistencia. Soportan golpes, humedad y algunos productos químicos. Bajo peso. Son mucho más ligeros que materiales como el metal o el vidrio. Son aislantes, no conducen fácilmente la electricidad ni el calor, por eso se usan en aparatos eléctricos. El quinto es el fácil moldeado. Pueden tomar muchas formas mediante calor y presión. Aplicaciones de los plásticos. En la industria alimentaria se utilizan para botellas, envases, tapas y bolsas. En la construcción se utilizan en tuberías PVC, aislamientos, pinturas y ventanas. En la medicina se utiliza para jeringas, guantes, bolsos de suero y prótesis. En el área automotriz se utiliza para los tableros, parachoques, recubrimientos y componentes internos. En la electrónica, carcasas, cables, teclados y electrodomésticos. Manejo de los plásticos. El manejo correcto es importante para evitar contaminación y accidentes. Durante la producción se deben almacenar en lugares ventilados, se manejan a temperaturas específicas y algunas sustancias pueden ser inflamables. Después de su uso, separar residuos, clasificar por tipo de plástico y reciclar correctamente. Diferencias entre tipos de plástico. Tenemos dos diferencias que son los termoplásticos y los termoestables. En los termoplásticos se pueden derretir y reutilizar varias veces. Como ejemplos tenemos el PET, PVC y polietileno. Los usos que lleva estos son en botellas, tuberías y bolsas. En los termoestables tenemos que después de moldearse ya no pueden volver a fundirse. Tenemos los ejemplos de resinas y las baquelitas. Sus usos tendrían siendo los componentes eléctricos y piezas resistentes al calor. Principales tipos de plásticos y productos obtenidos. Tenemos el PET, polietileno tereftalato. Características: es transparente y resistente. Productos: botellas, envases y fibras textiles. Tenemos el PVC, policloruro de vinilo. Sus características es que es muy resistente y durable. Los productos del PVC vendrían siendo tuberías, ventanas y mangueras.
Polietileno. Sus características es de que es flexible y ligero. Sus productos son bolsas, envases, películas plásticas. Polipropileno. Las características es de que resiste altas temperaturas. Productos vendrían siendo las tapas, los envases y sillas de plástico. Poliestireno. Sus características es de que es ligero y rígido. Sus productos vendrían siendo vasos desechables, empaques y unicel. Ventajas de los plásticos. Sus ventajas es de que es bajo costo de producción, fácil transportar por ser ligeros, resistentes a corrosión, gran variedad de usos, producción rápida y durabilidad. En las desventajas de los plásticos tenemos que contaminan el medio ambiente, algunos tardan cientos de años en degradarse, afectan océanos y animales, generan microplásticos y su quema puede producir gases tóxicos. Impacto ambiental. Uno de los principales problemas actuales es el exceso de residuos de plástico. Muchos productos desechables terminan en los ríos, en los mares, calles y suelos. Esto afecta a los ecosistemas y a la salud humana. Por eso actualmente se promueve el reciclaje, la reutilización, el uso responsable y los bioplásticos biodegradables. Como conclusión, los plásticos tienen muchas ventajas industriales gracias a su resistencia, ligereza y bajo costo. Sin embargo, también representan un problema ambiental importante, por lo que es necesario utilizarlos de forma responsable y fomentar el reciclaje. Voy a hablar el tema sobre plásticos, sus tipos, usos, fabricación y reciclaje. En nuestra zona se fabrican envases y bolsas plásticas para la agricultura y comercio, usando polietileno. Son productos económicos, seguros y adaptados a nuestra actividad principal. Uno es el proceso de producción de un producto de plástico y vamos a explicarlo con un ejemplo común, que es la fabricación de una silla de plástico, usando el proceso de moldeo por inyección, el más usado de ese tipo de artículos. Como primer punto es la materia prima, que es donde se usan los gránulos de polipropileno o polietileno, que son termoplásticos resistentes y económicos. Se le agregan colorantes y aditivos para mejorar su durabilidad. 2 es la fusión. Los gránulos se introducen en una máquina que los calienta hasta fundirlos y convertirlos en masa líquida. 3, que es una inyección. Se inyecta la masa fundida a alta presión dentro de un molde metálico que tiene la forma exacta de la silla. 4 es el enfriamiento, que es donde se deja que el plástico se enfríe y endurezca dentro del molde para que mantenga su forma. 5, extracción, se abre el molde y pieza terminada y sale automáticamente. 6 es el acabado, se retiran pequeños sobrantes y se revisa que no tenga defectos. El resultado es un producto ligero, resistente y listo para usar. El otro punto muy importante, que es el reciclaje. El plástico tarda siglos en degradarse. Reciclar es la solución. 1 es separar por tipo. 2, lavar y limpiar. 3, triturar y volver a transformar en nuevos productos. Los beneficios que tiene al reciclaje es menos basura, ahorro de recursos y energía. Un consejo es separar tus residuos, tú también ayudas. ¿Cómo fomentar el reciclaje de plásticos? El plástico tarda años en degradarse, por eso el reciclaje es fundamental. Estas son las formas de promoverlo: educación y concientización, explicar a las personas por qué es importante separar los residuos y qué beneficios trae. Son menos contaminación, ahorro de materias primas y energía. Facilitar el acceso es colocar contenedores de reciclaje bien señalizados en calles, escuelas, centros comerciales y lugares de trabajo para que sea fácil y cómodo hacerlo. La separación correcta. Enseñar a separar los plásticos según su tipo. Se distinguen por los códigos que llevan en el envase, ya que si se mezclan no se pueden reciclar bien.
Incentivos, ofrecer pequeños premios, descuentos o sistemas de devolución por entregar envases de plástico para motivar a más personas a participar. Reutilizar antes de reciclar, animar a usar los productos varias veces antes de desecharlos, como volver a llenar botellas o usar envases para otros usos. Apoyo a las empresas, fomentar que las industrias usen materiales reciclados para fabricar nuevos productos, lo que ayuda a que exista un mercado para los residuos.